Sobre este tema ampliamos con la doctora Yoris Roque, quien es infectóloga y ha accedido a tener una entrevista con nosotros a través de Zoom. Doctora, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Doctora, cuéntenos su opinión respecto del nuevo pico de contagios que vive República Dominicana y además quiero que entremos en el tema de la vacunación a niños menores de 11 años. Bien, perfecto. Si te fijas, este nuevo pico coincide con el tiempo en el que ya la mayoría de la población recibió su segunda dosis de vacuna, que si recordamos comenzamos a vacunar en el país con la vacuna Sinovac, y la mayoría de los enfermos, además de ser no vacunados, aquellos que tienen la vacuna, corresponden a ese grupo de personas que recibieron aquellas primeras dosis, y cuando uno saca cuentas, realmente ya van o los 6 meses o un poco más de 6 meses, o sea que deberían haber recibido una tercera dosis, pero quizás por decisión propia no lo habían hecho. Entonces eso ha traído como que este brote, este pico del que hablabas anteriormente, y que estamos viviendo en todos los centros de salud, tanto públicos como privados, en el país. ¿Qué tanto se sabe, doctora, de las estadísticas? Es decir, la mayoría de las personas que se están contagiadas en este momento, ¿estaban o no ya vacunadas con 2 o más dosis? Mira, tú sabes que dependemos mucho de lo que publica o de lo que reporta nuestro Ministerio de Salud Pública, pero ciertamente, hablándote de la experiencia propia y de los colegas infectólogos que estamos muy en contacto siempre con el día a día, la mayoría de los pacientes, y sin mentir, porque muchas veces la población piensa que uno para mantener quizás la calma, pero sin mentir, la mayoría de las personas llegan o con una dosis de la vacuna Sinovac, o ha recibido las 2 dosis de la vacuna, pero ya con mucho tiempo, o sea, más de 5 o 6 meses, o son personas que recibieron las 2 dosis, pero tienen algún otro factor de riesgo, como por ejemplo, lo que hemos visto mucho, que llegan a unidades de cuidado intensivo, son los envejecientes, ya personas mayores de 65 o 70 años, que ya en ese grupo de personas se sabe que por su inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune, su capacidad de generar una respuesta robusta a la vacuna está disminuida. Entonces, básicamente eso es lo que se ve día a día, lo que estamos viendo, además, obviamente, de lo que hemos dicho en numerosas ocasiones, de que vivimos la epidemia de los no vacunados, lamentablemente, que uno respeta la decisión, pero es algo que trae consigo mayor contagio y mayor número de complicaciones, porque la gente está muy negada. O sea, no quiere aceptar que se infectó, siempre está pensando que es otra cosa, y ya cuando está llegando, entonces está muy avanzado en la enfermedad. Doctora, ¿se puede hablar de epidemia de no vacunados? ¿Se puede y es justo utilizar ese término? Yo sé que es algo que quizás en cierto modo se escucha hasta denigrante, porque con todo lo que estamos viviendo, las medidas que ha tomado nuestro Ministerio de Salud y demás, se habla mucho de, bueno, mis derechos y mis deberes. Yo no he querido entrar en el tema de constitución y cuáles son las leyes y demás, pero sabemos que mis derechos llegan hasta donde puedo lacerar los del otro. Y hay un deber que yo debo cumplir como ciudadano y que debe cumplir nuestro Ministerio de Salud Pública, de asegurar la salud para todo el mundo de manera equitativa. Entonces, ciertamente tenemos algo que, porque estamos claros de que no evita la enfermedad, sino que evita complicaciones. Es más fácil manejar un paciente que ha sido vacunado a manejar un paciente en comparación de un paciente que no ha sido vacunado, que si tiene algún otro factor de riesgo para complicaciones, casi siempre se complica. Cuando hablamos de vacunación, ahora tenemos que incluir que se ha aprobado la vacunación para niños entre 5 y 11 años. Para República Dominicana tenemos todavía que darle un poco de contexto al dilema que hay entre la clase médica y la Sociedad Dominicana de Pediatría, que dice que hasta que no solo esté aprobado, sino que haya transcurrido un tiempo prudente para determinar si hay o no consecuencias para esta clase infantil pequeña,
no autorizan que se les ponga la vacuna. ¿Qué piensa usted desde el punto de vista epidemiológico? ¿Con que lo aprueben los CDC, con que Estados Unidos haya ya aprobado la aplicación de la vacuna para los niños entre 5 y 11, podría ser factor suficiente para que República Dominicana empiece a vacunar en masa a niños pequeños? Totalmente. Como me preguntas qué pienso yo, pienso que sí. Si te fijas, no fue solamente CDC, sino que esta información que surgió a partir de los ensayos que hizo la compañía fue analizada primero, ¿verdad?, por la FDA, por el comité que asesora la FDA y posteriormente por CDC y el comité que asesora a este comité o este Centro de Control de Enfermedades, que es el ACIP, el que determina todas las guías de inmunización, del cual nosotros nos llevamos para otras recomendaciones con otras vacunas. Entonces entiendo esa quizás espera, esa compás de espera, pero si me preguntas desde el punto de vista epidemiológico, lo hicimos anteriormente con ni siquiera haber tenido estas evaluaciones por esas distintas organizaciones, y ya esta como que tiene cierta evidencia. Entiendo que esperaban esa evidencia, ya se habla de efectividad, porque en el momento que ellos dieron ese comunicado, esperamos que para la próxima semana vuelven a reunirse, todavía no teníamos datos de efectividad, teníamos datos de eficacia y de inmunogenicidad, o sea, sabíamos que la vacuna fue segura en niños, creaba anticuerpos, pero no sabíamos si era efectiva, y eso fue lo que posteriormente Pfizer publicó, Pfizer analizó y lo reportó, y en base a eso fue que recibieron la aprobación. O sea que evidencia ya tenemos, esperemos entonces a ver qué consideran ellos. ¿Cuáles deben ser los pasos a seguir por República Dominicana? Tan pronto se ha aprobado la vacuna de Pfizer, ¿empezar a aplicar solamente Pfizer o esperar a ver qué sucede con las demás, Sinovac y otras vacunas que también han estado dentro de esta canasta de vacunas que ha ofrecido República Dominicana a sus ciudadanos? Mira, con respecto a Sinovac desde el 10 de junio la compañía aprobó el uso de su vacuna en niños desde 5 a 11 años en base a estudios que ellos realizaron. Aún ellos nos han dado, todavía ellos nos han reportado su efectividad. O sea, ellos comenzaron a vacunar, pero todavía no nos han dicho qué tanto ha protegido a esa población que ha sido vacunada. Igualmente sabemos que otros países como Chile, Argentina y otros más, también El Salvador me parece, también la está utilizando, pero igual todavía no tenemos datos de efectividad. Estamos acostumbrados a que Chile usualmente publica sus datos. Ellos comenzaron a hacer tercera dosis y otras cosas y publican sus datos, de los cuales nosotros nos nutrimos, pero aún ellos no han dado datos de esta vacuna, que a pesar de, sabemos que es por lo menos el mecanismo que utiliza, que es el de virus inactivado, es seguro porque ha sido utilizado en otras vacunas. Ahora bien, si estamos en base a que queremos evidencia, quienes han dado evidencia es Pfizer. Ellos ya dieron inmunogenicidad, ya dieron seguridad, ya nos dieron efectividad y ya nos dieron la dosis adecuada que debe ser aplicada en niños. Entonces yo entiendo que el paso a seguir sería, como sabes también FDA, además de aprobarla, aprobó que se como reformulara, porque ellos hicieron o pidieron cambiar uno de los conservantes para que se mantuviera más tiempo en refrigeradores. Y como sabes también la dosis es menor en niños, entonces no es que vamos a comenzar ahora a sacar o a dividir el frasco que teníamos para adultos, sino esperar realmente estos lineamientos, porque ya en Estados Unidos se venían preparando para esto y ya ellos estaban solicitando esa nueva presentación de la vacuna, y es lo mismo que debe ir haciendo Dominicana, organizar todo esto para entonces, de ser aprobada por nuestras sociedades médicas especializadas y el Ministerio de Salud Pública, comenzar lo más pronto posible a vacunar a los niños en estos grupos de edades. ¿Hay recomendaciones especiales, doctora, ahora que estamos en un pico, ahora que ya hay vacuna para los niños y que están ya todos de una manera oficial yendo a las escuelas? ¿Hay estadísticas que nos puedan decir de todos los niños que volvieron a las escuelas, cuántos ya habían estado contagiados de COVID? La sociedad médica, la asociación médica o el Colegio Médico Dominicano había dicho la semana pasada, tan cerca como eso, que deberíamos tomar medidas más drásticas, inclusive volver al toque de queda. ¿Qué piensa usted de eso? Mira, yo no creo que haya que volver con respecto o refiriéndome a esto de la vuelta a las escuelas, yo no creo que haya que volver al toque de queda, porque una de las consecuencias que ha tenido esto de la pandemia en los niños es justamente
ese toque de queda, estar en la casa, no ir a las escuelas. Todavía no sabemos cuál va a ser la consecuencia a largo plazo de haber tenido a los niños en este mecanismo, en esta modalidad. Y no creo que sea prudente o que sea necesario, más bien fortalecer las demás medidas. Fíjate que te comentaba al principio que los casos que estamos viendo de personas vacunadas que han presentado COVID, muchos que vemos en la consulta con COVID leve y los hospitalizados que ya tienen más de 6 meses, pues vamos a reforzar lo de la tercera dosis. Y obviamente las medidas que se están tomando en las escuelas, de que ya todos los niños por encima de 12 años ya están llegando vacunados y se mantienen todas las medidas del tamizaje y de pruebas diagnósticas, que incluso pudieran hacerse como se están haciendo en Estados Unidos cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de las actividades que realizan en cada salón de clases. Doctora, gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerla conversando en 55 minutos a propósito de que se ha aprobado la vacuna ya de manera oficial para los niños entre 5 a 11. Hacer su filita desde chiquito entonces para recibir su vacuna. Así es. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor.